En la bulliciosa ciudad de Esperanza, donde los rascacielos se alzaban como gigantes de acero y cristal, vivía un policía llamado Javier Rodríguez. Javier no era un hombre malo, pero la tentación de la corrupción había encontrado una grieta en su carácter. Durante años, había trabajado incansablemente para mantener las calles seguras, pero la realidad económica y la presión de mantener a su familia comenzaron a pesarle. Su sueldo era insuficiente para cubrir las necesidades de su esposa y su hijo, Lucas, un adolescente de 17 años. Una noche, mientras patrullaba las calles, Javier recibió una oferta que no pudo rechazar. Un conocido criminal, Mario "El Gato" López, le ofreció una suma considerable de dinero a cambio de mirar para otro lado. Mario era conocido por sus actividades delictivas, pero nunca había sido atrapado con pruebas suficientes. Javier aceptó el dinero y dejó escapar a Mario, justificándolo como una pequeña transgresión en un sistema ya corrupto. Lo que Javier no sabía era que Mario no era simplemente un ladrón. Sus crímenes se extendían a actividades mucho más oscuras, incluyendo el secuestro de personas. Esa misma noche, Mario y su banda llevaron a cabo un secuestro, y uno de los secuestrados era nada menos que Lucas, el hijo de Javier. Lucas había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado, y ahora se encontraba en manos de uno de los criminales más peligrosos de la ciudad. Javier no supo del secuestro de su hijo hasta la mañana siguiente. Cuando llegó a casa después de su turno nocturno, su esposa, María, estaba histérica. Lucas no ha vuelto a casa, lloraba. Javier intentó calmarla, pensando que su hijo simplemente había salido con amigos y había olvidado la hora. Pero a medida que pasaban las horas y no había señales de Lucas, la preocupación comenzó a crecer. Desesperado, Javier comenzó a buscar a su hijo por toda la ciudad. Usó todos los recursos a su disposición, pero Lucas parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Finalmente, recibió una llamada anónima que le hizo caer en la cuenta de la gravedad de la situación. «Sabemos quién eres, Javier. Si quieres volver a ver a tu hijo, deja de buscar. Mantente alejado», decía la voz al otro lado de la línea. Javier sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Sabía que debía ser Mario, el mismo hombre al que había dejado escapar la noche anterior. Había cometido un terrible error, y ahora su hijo estaba pagando el precio. A partir de ese momento, la vida de Javier se convirtió en un infierno. No podía contarle a nadie la verdad sobre la desaparición de Lucas, ni siquiera a sus compañeros de trabajo. Se veía obligado a seguir cumpliendo con su deber como policía, pero cada día era una tortura, sabiendo que su hijo estaba en peligro y que él era, en parte, responsable. Mario, por su parte, disfrutaba de su victoria. Había logrado secuestrar al hijo de un policía corrupto y ahora tenía a Javier bajo su control. Sabía que podía utilizar a Lucas como moneda de cambio para garantizar su propia seguridad y continuar con sus negocios ilegales sin interferencias. Pero Mario no contaba con la determinación de un padre desesperado. Javier comenzó a investigar a Mario en secreto. Usó todas sus habilidades y contactos para descubrir dónde podría estar escondido su hijo. Sabía que no podía confiar en nadie, así que trabajaba solo, buscando pistas en los lugares más insospechados. Las semanas pasaron y la esperanza de encontrar a Lucas comenzó a desvanecerse. Sin embargo, Javier se negaba a rendirse. Recordaba las palabras de su padre, un hombre honesto que siempre le había enseñado que la familia era lo más importante. Esa memoria le daba fuerzas para seguir adelante. Una noche, mientras revisaba unos documentos en su despacho, Javier encontró una pista que había pasado por alto. Un pequeño detalle en uno de los informes de sus colegas señalaba una vieja fábrica abandonada en las afueras de la ciudad, un lugar que Mario solía frecuentar. Sin perder tiempo, Javier se dirigió hacia allí con la esperanza de encontrar alguna señal de su hijo. La fábrica estaba en ruinas, pero Javier no se dejó intimidar. Con su linterna en mano, exploró cada rincón del lugar, llamando a su hijo en voz baja. Finalmente, escuchó un sonido débil, un susurro que apenas se distinguía. Siguiendo el sonido, Javier encontró a Lucas encerrado en una pequeña habitación, atado pero ileso. Padre e hijo se abrazaron con lágrimas en los ojos, aliviados de haberse reencontrado. Lucas le contó a Javier cómo había sido tratado por Mario y su banda,
y como había mantenido la esperanza de que su padre lo encontraría. Javier, lleno de remordimiento, le pidió perdón a su hijo por haberlo puesto en esa situación. Sabiendo que Mario no tardaría en regresar, Javier y Lucas se apresuraron a salir de la fábrica. Pero justo cuando pensaban que estaban a salvo, Mario y sus hombres aparecieron. Un enfrentamiento tenso se produjo, pero Javier, utilizando todas sus habilidades como policía, logró desarmar a Mario y reducirlo. Con Mario finalmente bajo custodia, Javier llevó a Lucas de regreso a casa. María, al ver a su hijo, rompió en llanto de alegría y alivio. La familia estaba reunida de nuevo, pero Javier sabía que debía enfrentar las consecuencias de sus acciones. Javier se entregó a las autoridades y confesó su corrupción. Aceptó todas las consecuencias legales que se derivaron de su confesión, sabiendo que era lo correcto. Pero lo más importante para él era haber recuperado a su hijo y haber aprendido una lección valiosa sobre la importancia de la integridad y la honestidad. La noticia del secuestro de Lucas y la corrupción de Javier se difundió rápidamente por la ciudad. Aunque Javier perdió su trabajo y su reputación, ganó algo mucho más valioso, el respeto y el amor incondicional de su familia. Lucas, inspirado por la valentía de su padre, decidió seguir sus pasos y convertirse en policía, prometiendo nunca caer en la corrupción y siempre luchar por la justicia. Con el tiempo, la familia Rodríguez logró superar las dificultades y reconstruir sus vidas. Javier encontró trabajo como consejero en una organización comunitaria, ayudando a jóvenes en riesgo a tomar decisiones correctas y evitar los errores que él había cometido. María, por su parte, apoyaba a su familia con su amor y dedicación inquebrantables. La historia de Javier y Lucas se convirtió en una inspiración para muchos en la ciudad de Esperanza. Un recordatorio de que, aunque a veces tomamos decisiones equivocadas, siempre hay una oportunidad para redimirnos y hacer lo correcto. Y, sobre todo, que la familia y el amor son las fuerzas más poderosas que existen. Javier aprendió de la manera más dura que la integridad no tiene precio. Y aunque pagó un alto costo por sus errores, al final, encontró la redención y la paz en el amor de su familia y en el compromiso de vivir una vida honesta y recta. La ciudad de Esperanza nunca olvidó la lección de Javier Rodríguez, que el verdadero valor de un hombre no se mide por su riqueza o poder, sino por su capacidad de reconocer sus errores, enfrentarlos y luchar por un futuro mejor para los suyos. Y así, el legado de Javier perduró, no solo en su familia, sino en toda la comunidad que había aprendido a valorar la honestidad y el sacrificio por el bien común. Javier se encontraba sentado en la pequeña oficina de la organización comunitaria donde ahora trabajaba. Era un lugar modesto, con paredes llenas de carteles motivacionales y fotografías de jóvenes a los que había ayudado. En la mesa frente a él, había una joven llamada Sofía, que estaba luchando con las mismas tentaciones que la había enfrentado años atrás. «Sabes, Sofía», comenzó Javier, «hubo un tiempo en mi vida en el que tomé decisiones que casi me destruyeron a mí y a mi familia. Pensé que estaba haciendo lo necesario para sobrevivir, pero estaba equivocado. La integridad y la honestidad son lo más importante que puedes tener. No dejes que nada ni nadie te quite eso». Sofía lo miró con ojos llenos de lágrimas. «Pero es tan difícil, Javier. La presión, las necesidades, a veces parece que no hay otra opción». Javier asintió con comprensión. «Lo sé, créeme que lo sé. Pero siempre hay una opción. Y siempre hay una manera de salir adelante sin comprometer quién eres. Tú tienes el poder de cambiar tu vida y de tomar decisiones que te harán sentir orgullosa». A lo largo de los meses, Javier se dedicó a ayudar a Sofía y a otros jóvenes en situaciones similares. Les enseñó a valorar la honestidad y a encontrar la fuerza para resistir las tentaciones que la vida les ponía enfrente. Se convirtió en un mentor y un guía para muchos, utilizando su propia experiencia como una herramienta para inspirar y educar. Mientras tanto, Lucas había comenzado su entrenamiento en la academia de policía. Estaba decidido a seguir los pasos de su padre, pero con una diferencia: nunca permitiría que la corrupción lo tocara. Se comprometió a ser un oficial de la ley íntegro y justo, alguien en quien la comunidad pudiera confiar plenamente. Una tarde, mientras Lucas estaba en la academia, recibió una llamada inesperada. Era su madre, María. «Lucas, tienes que venir a casa.
Tu padre está enfermo, dijo con voz preocupada. Lucas no perdió tiempo. Tomó el primer autobús de regreso a casa y encontró a su padre en la cama, pálido y débil. Los médicos habían diagnosticado a Javier con una enfermedad grave y debilitante. Aunque los pronósticos no eran buenos, Javier seguía luchando con la misma determinación que siempre había mostrado. Papá, voy a hacer todo lo posible para que te mejores, dijo Lucas, con lágrimas en los ojos. Javier sonrió débilmente. Hijo, ya has hecho más de lo que podría haber esperado. Estoy muy orgulloso de ti. No te preocupes por mí. Lo que importa es que sigas adelante y hagas lo correcto. Lucas se quedó junto a su padre durante los días más difíciles, apoyándolo y cuidándolo. Aprendió más sobre la vida y la fortaleza en esos momentos que en cualquier otro lugar. Vio cómo su padre, a pesar de su enfermedad, seguía dedicándose a ayudar a los demás, mostrándole que la verdadera grandeza no está en el poder o el dinero, sino en el amor y la compasión. Con el tiempo, la salud de Javier comenzó a mejorar ligeramente, pero siempre quedaría una fragilidad en él. Sin embargo, nunca dejó que eso lo detuviera en su misión de ayudar a los jóvenes y a su comunidad. Un día, mientras Lucas estaba en la academia, Javier recibió una visita inesperada. Era Mario, el hombre que había secuestrado a su hijo. Mario había sido liberado bajo fianza, aunque había prometido cambiar, Javier sabía que seguía siendo un hombre peligroso. Mario, ¿qué haces aquí?, preguntó Javier con cautela. Mario sonrió con arrogancia. Solo vine a ver cómo estabas, Javier. Después de todo, tenemos una historia juntos, ¿no? Javier mantuvo la calma. Mario, si estás aquí para causar problemas, te sugiero que te vayas. Mario se inclinó hacia adelante. Mira, Javier, no vine a pelear. Solo quería decirte que he cambiado. Estoy tratando de enderezar mi vida. Pero necesito tu ayuda. Javier lo miró con escepticismo. ¿Y por qué debería ayudarte, Mario? Después de todo lo que has hecho, ¿por qué debería confiar en ti? Mario suspiró. Porque, a pesar de todo, creo que tú eres el único que puede entenderme. Ambos hemos cometido errores, pero ambos queremos redimirnos. Por favor, dame una oportunidad. Javier reflexionó durante unos momentos. Sabía que era arriesgado, pero también sabía que todos merecen una segunda oportunidad. Está bien, Mario. Te ayudaré, pero solo si demuestras que realmente has cambiado. No quiero más mentiras ni juegos. Mario asintió, agradecido. Gracias, Javier. No te arrepentirás. A partir de ese momento, Javier y Mario comenzaron a trabajar juntos en proyectos comunitarios. Mario, aunque inicialmente visto con desconfianza por muchos, empezó a demostrar que realmente quería cambiar. Trabajaba arduamente, ayudando a los jóvenes a mantenerse alejados del camino que él había tomado. Lucas, al principio, se mostró reacio a aceptar la presencia de Mario. Recordaba demasiado bien el miedo y el dolor que había sentido durante su secuestro. Pero, con el tiempo, vio cómo Mario se esforzaba por redimir sus errores y comenzó a aceptarlo. Con el tiempo, la relación entre Javier, Lucas y Mario se transformó. De enemigos, se convirtieron en aliados en la lucha por un futuro mejor para su comunidad. Trabajaron juntos para crear programas de apoyo para jóvenes, ofreciendo alternativas a la vida delictiva y enseñándoles el valor de la honestidad y el trabajo duro. Un día, mientras organizaban un evento comunitario, Mario se acercó a Javier. «Sabes, Javier, nunca pensé que llegaría a este punto. Siempre creí que estaba destinado a una vida de crimen. Pero gracias a ti, he descubierto que puedo ser mejor». Javier sonrió. «Todos podemos cambiar, Mario. Lo importante es querer hacerlo y trabajar duro para lograrlo». El evento comunitario fue un gran éxito. Familias enteras asistieron, disfrutando de actividades, comida y música. Los jóvenes participaron en talleres educativos y deportivos, y la comunidad se unió en un espíritu de cooperación y esperanza. Lucas, viendo el impacto positivo de su trabajo junto a su padre y Mario,
se sintió más decidido que nunca a seguir su camino como policía. Quería ser un ejemplo para los demás, demostrando que, con integridad y dedicación, se podía hacer una diferencia real en el mundo. Los años pasaron y la ciudad de Esperanza comenzó a cambiar. La tasa de criminalidad disminuyó y la comunidad se fortaleció. Javier, aunque ya mayor y con una salud delicada, seguía dedicando su vida a ayudar a los demás. Su legado se convirtió en un símbolo de redención y esperanza para todos los que lo conocían. Un día, mientras estaba en su despacho, Javier recibió una visita sorpresa. Era Sofía, la joven a la que había ayudado años atrás. Ahora, ella era una exitosa abogada, dedicada a defender los derechos de los más desfavorecidos. Javier, quería agradecerte por todo lo que hiciste por mí. Si no hubiera sido por tu guía y apoyo, no estaría aquí hoy, dijo Sofía con una sonrisa. Javier se sintió orgulloso. Sofía, tú hiciste todo el trabajo. Yo solo te di un empujón en la dirección correcta. Sofía negó con la cabeza. No, Javier. Tú me enseñaste el valor de la honestidad y la integridad. Me diste la fuerza para enfrentar mis miedos y luchar por lo que es correcto. Nunca podré agradecerte lo suficiente. Javier, conmovido, le dio un abrazo. Siempre supe que harías grandes cosas, Sofía. Estoy muy orgulloso de ti. Esa noche, Javier reflexionó sobre su vida y todo lo que había logrado. A pesar de los errores y las dificultades, había encontrado la redención y había hecho una diferencia en la vida de muchos. Sabía que, aunque su tiempo en este mundo llegara a su fin, su legado perduraría a través de aquellos a quienes había ayudado. Lucas, ahora un respetado oficial de policía, llegó a casa y encontró a su padre sentado en el porche, mirando las estrellas. Se sentó a su lado y juntos contemplaron el cielo nocturno. Papá, he estado pensando mucho en todo lo que hemos pasado. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubieras aceptado esa oferta de Mario, dijo Lucas. Javier suspiró. Es difícil decirlo, hijo. Pero lo que importa es que aprendimos de nuestros errores y nos volvimos más fuertes. Estoy orgulloso de ti, Lucas. Has crecido para ser un hombre increíble, y sé que seguirás haciendo grandes cosas. Lucas sonrió. Gracias, papá. Todo lo que soy, te lo debo a ti y a mamá. Nunca dejaré de luchar por lo que es correcto. Juntos, padre e hijo se quedaron en silencio, disfrutando de la tranquilidad de la noche. Sabían que, aunque el camino había sido difícil, habían encontrado la paz y la redención en el amor y la unidad de su familia. La historia de Javier Rodríguez se convirtió en una leyenda en la ciudad de Esperanza. Un testimonio de que, sin importar cuán oscuros sean los tiempos, siempre hay una oportunidad para redimirse y encontrar el camino correcto. Su legado vivió a través de su familia y de todos aquellos a quienes había tocado con su sabiduría y compasión. Con el tiempo, la organización comunitaria que Javier había ayudado a construir creció y prosperó. Lucas y Sofía trabajaron juntos para expandir sus programas y llegar a más jóvenes en riesgo. La ciudad de Esperanza se transformó en un faro de esperanza y justicia, gracias al esfuerzo incansable de aquellos que habían aprendido de los errores del pasado y se comprometieron a construir un futuro mejor. Y así, la vida de Javier Rodríguez se convirtió en un ejemplo para todos. Un recordatorio de que la integridad, la honestidad y el amor son las fuerzas más poderosas que existen. Que, sin importar cuán difícil sea el camino, siempre hay una manera de redimirse y encontrar la paz en el servicio a los demás. La influencia de Javier y su familia se extendió más allá de los límites de la ciudad. La historia de su redención y el impacto positivo que había tenido en su comunidad llegaron a oídos de personas en otras ciudades y pueblos. Pronto, otros comenzaron a buscar su consejo y orientación, queriendo replicar su éxito en sus propias comunidades. Lucas, ahora un líder en el departamento de policía, comenzó a ofrecer talleres y seminarios sobre integridad y ética en la policía. Enseñaba a otros oficiales y cadetes la importancia de la honestidad y el servicio a la comunidad. Su compromiso con la justicia y la transparencia se convirtió en un modelo a seguir para muchos. Un día, mientras daba una conferencia en una ciudad vecina, Lucas recibió una llamada urgente. Su padre,
Javier, había sido ingresado en el hospital debido a complicaciones con su enfermedad. Lucas regresó de inmediato, preocupado por la salud de su padre. Al llegar al hospital, encontró a su madre, María, y a varios amigos y familiares reunidos alrededor de la cama de Javier. A pesar de su estado, Javier estaba sonriendo, rodeado de las personas que amaba. «Lucas», dijo Javier con voz débil pero firme, «no te preocupes por mí. He vivido una buena vida y estoy en paz con mis decisiones. Lo importante es que sigas adelante y continúes el trabajo que hemos comenzado». Lucas tomó la mano de su padre. «Papá, siempre serás mi inspiración. Prometo que seguiré luchando por la justicia y la integridad, y haré todo lo posible para honrar tu legado». Javier asintió con una sonrisa. «Sé que lo harás, hijo. Estoy muy orgulloso de ti». Javier pasó sus últimos días rodeado del amor de su familia y amigos. Aunque su pérdida fue profundamente sentida, su legado perduró a través de las acciones de aquellos a quienes había tocado. La ciudad de Esperanza continuó prosperando, guiada por los principios de honestidad, integridad y compasión que Javier había defendido. Lucas y Sofía, junto con otros líderes comunitarios, fundaron una organización en honor a Javier. La organización se dedicaba a promover la justicia social, a apoyar a los jóvenes en riesgo y fomentar la ética y la integridad en todas las áreas de la vida. Llamaron a la organización Fundación Javier Rodríguez para la Justicia y la Integridad. La fundación se convirtió en un pilar de la comunidad, ofreciendo programas educativos, talleres de desarrollo personal y apoyo a familias necesitadas. A medida que crecía, también se expandió a otras ciudades y regiones, llevando el mensaje de Javier a un público más amplio. Un día, mientras revisaba algunos documentos en su oficina, Lucas encontró una carta que su padre le había dejado. La carta decía: «Querido Lucas, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo en este mundo. Pero quiero que sepas que siempre estaré contigo en espíritu. Estoy increíblemente orgulloso de ti y de todo lo que has logrado. Has demostrado ser un hombre de integridad y compasión, y sé que continuarás haciendo grandes cosas. Recuerda siempre las lecciones que aprendimos juntos. La integridad y la honestidad son invaluables. Nunca comprometas tus principios, sin importar las circunstancias. Y siempre lucha por lo que es justo y correcto. Te amo, hijo. Cuida de tu madre y sigue adelante con nuestro trabajo. Estoy seguro de que, con tu liderazgo, la fundación continuará creciendo y ayudando a muchos. Con todo mi amor. Papá». Lucas leyó la carta con lágrimas en los ojos, sintiendo una profunda conexión con su padre. Sabía que Javier había dejado un legado que perduraría a través de generaciones, y estaba decidido a honrar ese legado en todo lo que hacía. La Fundación Javier Rodríguez para la Justicia y la Integridad continuó creciendo y expandiéndose, tocando las vidas de miles de personas. A través de sus programas y actividades, la Fundación enseñaba a las personas la importancia de la honestidad, la compasión y el servicio a los demás. Los principios que Javier había defendido se convirtieron en la base sobre la cual se construía un futuro mejor para todos. Lucas, como líder de la fundación, continuó trabajando incansablemente para promover estos valores. Se convirtió en un orador reconocido, viajando por todo el país para compartir la historia de su padre y el impacto que había tenido en su vida y en su comunidad. Sus discursos inspiraban a otros a buscar la redención y a trabajar por un futuro mejor. Un día, mientras daba una conferencia en una universidad, Lucas fue abordado por un joven estudiante. «Señor Rodríguez», dijo el estudiante, «su historia me ha inspirado profundamente. Quiero ser como usted y su padre. Quiero trabajar por la justicia y la integridad. ¿Qué debo hacer?». Lucas sonrió, viendo en el joven la misma determinación que había visto en su padre y en sí mismo. «Lo primero que debes hacer», respondió, «es ser fiel a ti mismo. Mantén tus principios y nunca comprometas tu integridad. Busca siempre la verdad y lucha por lo que es justo, incluso cuando sea difícil. Y recuerda que la compasión y el servicio a los demás son las fuerzas más poderosas que existen». El joven asintió, agradecido por el consejo. «Gracias, señor Rodríguez.
Haré todo lo posible para seguir su ejemplo. A medida que los años pasaban, la historia de Javier Rodríguez y su familia continuó inspirando a generaciones de personas. La ciudad de Esperanza se convirtió en un símbolo de redención y justicia, un lugar donde los principios de integridad y compasión eran valorados y celebrados. La Fundación Javier Rodríguez para la Justicia y la Integridad siguió creciendo, extendiendo su alcance a nivel nacional e internacional. Su trabajo tocó las vidas de millones de personas, enseñándoles la importancia de la honestidad, la compasión y el servicio a los demás. Y así, el legado de Javier Rodríguez perduró a través del tiempo. Su vida y sus acciones se convirtieron en un faro de esperanza para todos aquellos que buscaban redimirse y encontrar un camino hacia un futuro mejor. A través de la fundación y del trabajo incansable de su familia, los principios que Javier había defendido continuaron guiando a las personas hacia la justicia y la integridad. Lucas, ahora un hombre mayor, continuó liderando la fundación con el mismo compromiso y dedicación que su padre había demostrado. Sabía que la lucha por la justicia y la integridad nunca terminaba, y estaba decidido a seguir adelante, honrando el legado de su padre en todo lo que hacía. Un día, mientras caminaba por el jardín de la fundación, Lucas se detuvo para reflexionar sobre todo lo que había logrado. Recordó las palabras de su padre y la importancia de mantener siempre sus principios. Sabía que, a pesar de los desafíos y las dificultades, estaba en el camino correcto. En ese momento, Lucas sintió una profunda paz y satisfacción. Sabía que había honrado el legado de su padre y que había hecho una diferencia en la vida de muchas personas. Estaba orgulloso de lo que había logrado y sabía que su trabajo continuaría, guiando a las futuras generaciones hacia un futuro de justicia e integridad. Y así, la historia de Javier Rodríguez y su familia continuó inspirando a todos aquellos que la escuchaban. Un recordatorio de que, sin importar cuán oscuros sean los tiempos, siempre hay una oportunidad para redimirse y encontrar el camino correcto. Que la integridad, la honestidad y el amor son las fuerzas más poderosas que existen, y que, a través de ellas, podemos construir un futuro mejor para todos. La Fundación Javier Rodríguez para la Justicia y la Integridad se convirtió en un símbolo de esperanza y redención. A través de su trabajo, la Fundación enseñaba a las personas la importancia de la honestidad, la compasión y el servicio a los demás. Los principios que Javier había defendido se convirtieron en la base sobre la cual se construía un futuro mejor para todos. Lucas, como líder de la Fundación, continuó trabajando incansablemente para promover estos valores. Se convirtió en un orador reconocido, viajando por todo el país para compartir la historia de su padre y el impacto que había tenido en su vida y en su comunidad. Sus discursos inspiraban a otros a buscar la redención y a trabajar por un futuro mejor. Un día, mientras daba una conferencia en una universidad, Lucas fue abordado por un joven estudiante. «Señor Rodríguez», dijo el estudiante, «su historia me ha inspirado profundamente. Quiero ser como usted y su padre. Quiero trabajar por la justicia y la integridad. ¿Qué debo hacer?». Lucas sonrió, viendo en el joven la misma determinación que había visto en su padre y en sí mismo. «Lo primero que debes hacer», respondió, «es ser fiel a ti mismo. Mantén tus principios y nunca comprometas tu integridad. Busca siempre la verdad y lucha por lo que es justo, incluso cuando sea difícil. Y recuerda que la compasión y el servicio a los demás son las fuerzas más poderosas que existen». El joven asintió, agradecido por el consejo. «Gracias, señor Rodríguez. Haré todo lo posible para seguir su ejemplo». A medida que los años pasaban, la historia de Javier Rodríguez y su familia continuó inspirando a generaciones de personas. La ciudad de Esperanza se convirtió en un símbolo de redención y justicia, un lugar donde los principios de integridad y compasión eran valorados y celebrados. La Fundación Javier Rodríguez para la Justicia y la Integridad siguió creciendo, extendiendo su alcance a nivel nacional e internacional. Su trabajo tocó las vidas de millones de personas, enseñándoles la importancia de la honestidad, la compasión y el servicio a los demás. Y así, el legado de Javier Rodríguez perduró a través del tiempo. Su vida y sus acciones se convirtieron en un faro de esperanza para todos aquellos que buscaban redimirse y encontrar un camino hacia un futuro mejor. A través de la fundación y del trabajo incansable de su familia, los principios que Javier había defendido continuaron guiando a las personas hacia la justicia y la integridad. Y así,
La historia de Javier Rodríguez y su familia continuó inspirando a todos aquellos que la escuchaban. Un recordatorio de que, sin importar cuán oscuros sean los tiempos, siempre hay una oportunidad para redimirse y encontrar el camino correcto. Que la integridad, la honestidad y el amor son las fuerzas más poderosas que existen, y que, a través de ellas, podemos construir un futuro mejor para todos. La influencia de Javier y su familia se extendió más allá de los límites de la ciudad. La historia de su redención y el impacto positivo que había tenido en su comunidad llegaron a oídos de personas en otras ciudades y pueblos. Pronto, otros comenzaron a buscar su consejo y orientación, queriendo replicar su éxito en sus propias comunidades. Lucas, ahora un líder en el departamento de policía, comenzó a ofrecer talleres y seminarios sobre integridad y ética en la policía. Enseñaba a otros oficiales y cadetes la importancia de la honestidad y el servicio a la comunidad. Su compromiso con la justicia y la transparencia se convirtió en un modelo a seguir para muchos. Un día, mientras daba una conferencia en una ciudad vecina, Lucas recibió una llamada urgente. Su padre, Javier, había sido ingresado en el hospital debido a complicaciones con su enfermedad. Lucas regresó de inmediato, preocupado por la salud de su padre. Al llegar al hospital, encontró a su madre, María, y a varios amigos y familiares reunidos alrededor de la cama de Javier. A pesar de su estado, Javier estaba sonriendo, rodeado de las personas que amaba. Lucas, dijo Javier con voz débil pero firme, no te preocupes por mí. He vivido una buena vida y estoy en paz con mis decisiones. Lo importante es que sigas adelante y continúes el trabajo que hemos comenzado. Lucas tomó la mano de su padre. Papá, siempre serás mi inspiración. Prometo que seguiré luchando por la justicia y la integridad, y haré todo lo posible para honrar tu legado. Javier asintió con una sonrisa. Sé que lo harás, hijo. Estoy muy orgulloso de ti. Javier pasó sus últimos días rodeado del amor de su familia y amigos. Aunque su pérdida fue profundamente sentida, su legado perduró a través de las acciones de aquellos a quienes había tocado. La ciudad de Esperanza continuó prosperando, guiada por los principios de honestidad, integridad y compasión que Javier había defendido. Lucas y Sofía, junto con otros líderes comunitarios, fundaron una organización en honor a Javier. La organización se dedicaba a promover la justicia social, a apoyar a los jóvenes en riesgo y fomentar la ética y la integridad en todas las áreas de la vida. Llamaron a la organización Fundación Javier Rodríguez para la Justicia y la Integridad. La fundación se convirtió en un pilar de la comunidad, ofreciendo programas educativos, talleres de desarrollo personal y apoyo a familias necesitadas. A medida que crecía, también se expandió a otras ciudades y regiones, llevando el mensaje de Javier a un público más amplio. Un día, mientras revisaba algunos documentos en su oficina, Lucas encontró una carta que su padre le había dejado. La carta decía: Querido Lucas, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo en este mundo. Pero quiero que sepas que siempre estaré contigo en espíritu. Estoy increíblemente orgulloso de ti y de todo lo que has logrado. Has demostrado ser un hombre de integridad y compasión, y sé que continuarás haciendo grandes cosas. Recuerda siempre las lecciones que aprendimos juntos. La integridad y la honestidad son invaluables. Nunca comprometas tus principios, sin importar las circunstancias. Y siempre lucha por lo que es justo y correcto. Te amo, hijo. Cuida de tu madre y sigue adelante con nuestro trabajo. Estoy seguro de que, con tu liderazgo, la fundación continuará creciendo y ayudando a muchos. Con todo mi amor. Papá. Lucas leyó la carta con lágrimas en los ojos, sintiendo una profunda conexión con su padre. Sabía que Javier había dejado un legado que perduraría a través de generaciones, y estaba decidido a honrar ese legado en todo lo que hacía. La Fundación Javier Rodríguez para la Justicia y la Integridad continuó creciendo y expandiéndose, tocando las vidas de miles de personas. A través de sus programas y actividades, la Fundación enseñaba a las personas la importancia de la honestidad, la compasión y el servicio a los demás. Los principios que Javier había defendido se convirtieron en la base sobre la cual se construía un futuro mejor para todos. Lucas, como líder de la fundación,
Continuó trabajando incansablemente para promover estos valores. Se convirtió en un orador reconocido, viajando por todo el país para compartir la historia de su padre y el impacto que había tenido en su vida y en su comunidad. Sus discursos inspiraban a otros a buscar la redención y a trabajar por un futuro mejor. Un día, mientras daba una conferencia en una universidad, Lucas fue abordado por un joven estudiante. «Señor Rodríguez», dijo el estudiante, «su historia me ha inspirado profundamente. Quiero ser como usted y su padre. Quiero trabajar por la justicia y la integridad. ¿Qué debo hacer?». Lucas sonrió, viendo en el joven la misma determinación que había visto en su padre y en sí mismo. «Lo primero que debes hacer», respondió, «es ser fiel a ti mismo. Mantén tus principios y nunca comprometas tu integridad. Busca siempre la verdad y lucha por lo que es justo, incluso cuando sea difícil. Y recuerda que la compasión y el servicio a los demás son las fuerzas más poderosas que existen». El joven asintió, agradecido por el consejo. «Gracias, señor Rodríguez. Haré todo lo posible para seguir su ejemplo». A medida que los años pasaban, la historia de Javier Rodríguez y su familia continuó inspirando a generaciones de personas. La ciudad de Esperanza se convirtió en un símbolo de redención y justicia, un lugar donde los principios de integridad y compasión eran valorados y celebrados. La Fundación Javier Rodríguez para la Justicia y la Integridad siguió creciendo, extendiendo su alcance a nivel nacional e internacional. Su trabajo tocó las vidas de millones de personas, enseñándoles la importancia de la honestidad, la compasión y el servicio a los demás. Y así, el legado de Javier Rodríguez perduró a través del tiempo. Su vida y sus acciones se convirtieron en un faro de esperanza para todos aquellos que buscaban redimirse y encontrar un camino hacia un futuro mejor. A través de la fundación y del trabajo incansable de su familia, los principios que Javier había defendido continuaron guiando a las personas hacia la justicia y la integridad. Lucas, ahora un hombre mayor, continuó liderando la fundación con el mismo compromiso y dedicación que su padre había demostrado. Sabía que la lucha por la justicia y la integridad nunca terminaba, y estaba decidido a seguir adelante, honrando el legado de su padre en todo lo que hacía. Un día, mientras caminaba por el jardín de la fundación, Lucas se detuvo para reflexionar sobre todo lo que había logrado. Recordó las palabras de su padre y la importancia de mantener siempre sus principios. Sabía que, a pesar de los desafíos y las dificultades, estaba en el camino correcto. En ese momento, Lucas sintió una profunda paz y satisfacción. Sabía que había honrado el legado de su padre y que había hecho una diferencia en la vida de muchas personas. Estaba orgulloso de lo que había logrado y sabía que su trabajo continuaría, guiando a las futuras generaciones hacia un futuro de justicia e integridad. Y así, la historia de Javier Rodríguez y su familia continuó inspirando a todos aquellos que la escuchaban. Un recordatorio de que, sin importar cuán oscuros sean los tiempos, siempre hay una oportunidad para redimirse y encontrar el camino correcto. Que la integridad, la honestidad y el amor son las fuerzas más poderosas que existen, y que, a través de ellas, podemos construir un futuro mejor para todos.